This meeting is being recorded. Thank you. Hey, mi hermano Reinaldo Rivas de Texas, Houston, y nuestro hermano Brian Gutiérrez de Buenos Aires, oficial, policía, servicio de inteligencia. Good to know. De Argentina, y el hermano Rey. Yes. Arreador de caballos, que aquí de Texas. Así es. Pero ya no hay caballos, ya hoy solo arreo a los burros. No hay caballos. Y este humilde servidor solamente predica el evangelio. Muy bien. Bueno, pues. El apóstol Pablo. Estamos estudiando lo que es la carta, escuchen esto, cristológica. Pablo era un experto en antropología, era un experto en soteriología y era un experto en cristología. Pablo era un especialista sobre la salvación. Interesante. Él sabía, porque había recibido este misterio sobre la revelación que Cristo le había dado directamente sobre la salvación, mira, sobre la encarnación de la segunda persona de la Trinidad en el mundo de los hombres. Es por eso que Pablo escribe esta carta a los colosenses y a los filipenses cristológica. Y esta es la que estamos estudiando, y es acá donde dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. O sea, él conocía realmente quién era Cristo. Amén. Y él está haciendo una aplicación personal de todo el contenido de la carta de Filipenses en el capítulo 2. Y él dice, haya pues en vosotros, le dice a la iglesia de Filipos, a la iglesia, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, el ministerio del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. Y el Espíritu Santo estuvo desde la creación. El ministerio del Espíritu Santo, cuando uno estudia la doctrina de la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, enseña el diferente o los diferentes mover desde el comienzo de la creación hasta el final. El Espíritu Santo no se puede ir en la tierra de la tierra porque el Espíritu Santo es Dios. Lo que cambia es los diferentes tipos de obra que él hace. Por ejemplo, él está en el versículo, en el capítulo 1, versículo cuando hablamos en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y aparece la tercera persona de la Trinidad, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. En el hebreo lo que nos da a entender es que él estaba protegiendo, estaba cobijando como las alas de una gallina cuando protege a sus polluelos, a sus bebés. Ya el Espíritu Santo estaba operando desde el comienzo de la creación. Ahora, el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia neotestamentaria es formar a Cristo en nuestras vidas. Es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Por eso dice el propio Pablo a la iglesia de Galacia, y el fruto del Espíritu es un solo fruto que se abre en la formación del carácter de Cristo en ustedes y en mí. La mansedumbre, la templanza, que es el dominio propio, el amor, la paciencia, la benignidad, y se empieza a desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Quién hace eso? Lo hace el amado Espíritu Santo en nuestra regeneración. Espíritu Santo. En nuestra regeneración, Él es el que nos regenera en el nuevo nacimiento. Y dice acá, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero ¿cómo podemos tener este sentir?
si no es solamente a través del Espíritu Santo El Espíritu. formando la imagen de Cristo en cada creyente? Ok. Ahora, Tengo una pregunta. nunca he dudado de eso. Siga usted, mi hermano. Usted, entre todos los alumnos que tengo, usted hace la pregunta por todos. Let's Ok, go, begin. ok, Begin. let's begin. Ok, la pregunta es, Pablo en sí, supuestamente, él había estudiado todo lo que era el fariseísmo y bueno, hasta que pues, era soldado según versiones, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo es? Y siempre ha sido mi pregunta, ¿qué recibió tanto conocimiento cuando él era muy pegado a porque eran bien orgullosos, los fariseos eran bien orgullosos y él mismo dice, fariseo de fariseos, dice. Ahí y la segunda, ¿cuántos años estuvo Pablo fuera? Porque no fue solo por comenzar, hermano. Yo no podría creer eso, que Pablo fue pegándole la iluminación y convertirse así y ya tenía todo el conocimiento. No lo logro digerir. Ahora, usted contésteme esa pregunta. ¿Cuál fue realmente el secreto o el proceso de él? Bueno, primeramente, Pablo, recuerden ustedes que nació en Tarso de Cilicia, según como lo dice el médico Lucas en su tomo 2, Sí. porque él tuvo tomo 1, que era su evangelio, y el tomo 2 fue el libro de Hechos de los Apóstoles. Y Cilicia estamos hablando de España, ¿verdad? Tarso de Cilicia, a ver, vamos, hermano Brian, Hechos capítulo 1, capítulo 21, versículo 39. ¿Quieres que te diga algo? No. Cilicia era una ciudad famosa por su universidad en Cilicia. Y Cilicia era una ciudad comparable a Atenas. Oh. Vamos a ver primero. ¿Cuál libro me dijo? Yo también voy a leer. Claro que sí. El libro de Hechos, capítulo 21. No, Hechos. Ok. 20. 21, versículo 39. Ok. 21, 39. Ok. 39. Oh, I got it. Ok. Ok. 18, 20. Ok. Ya lo tengo. Yo. Ya ver, léalo, hermano. Si lo tienes. Léalo, mi hermano. ¿Lo leo yo? Ok. El 29. Porque antes. 21, 39. Oh, 39. Oh, no. Entonces aquí estoy. Ok, leemos la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudadanía no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Nada más. Ahora, Cilicia, para aprender, quedaba en Asia Menor. Ok. En Asia Entonces, Menor. Hoy en día, en la geografía del mundo secular, Asia Menor es Turquía. Turquía, la actual Turquía. ok. Mira, y hay algo interesante, porque ahí estuvieron las 7 iglesias Sí. del Apocalipsis. Eso, cuando hablamos de Cilicia, Asia Menor, estamos hablando de las costas, si no me equivoco, del Mediterráneo. Y Tarso Ok. era su capital, una ciudad muy importante en el tiempo del crecimiento de Saulo de Tarso. Culturalmente, hermanos, ahí había una universidad y era Sí. considerada como una de las mejores universidades del mundo antiguo. Y te cuento que las universidades, mira, donde había bastante cultura en la antigüedad, ¿sabes cuáles eran? La Universidad de Atenas, donde estaban los grandes pensadores, donde Pablo fue a hablar.
¿Se acuerdan cuando Pablo entró a Ok. Atenas Sí, sí. y empezó a hablar sobre ese Dios desconocido que tenían Sí, afuera? donde vio el montón de deidades así Y empezó a podríamos hablar decir en sobre ese Dios aerópago, dice él, ¿verdad? desconocido. Ujú. Aerópago. El aerópago, muy bien. Tú sabes que había otra universidad en el tiempo también muy reconocida en la antigüedad, que era la Universidad de Alejandría. Ok. Y Alejandría tuvo una gran biblioteca. Se dice que tuvo 1 millón de ejemplares. Wow. Alejandría, ¿sí? Y que posteriormente le hizo la competencia a la biblioteca de Pérgamo. Pero solamente cuenta la historia que yo he estudiado que tuvo 200.000 ejemplares. Ahora, Mm, Pablo era un hombre culto. Por eso exacto. Pablo hablaba como hablaba, no era un hombre vulgar. Cuando estuvo ante el rey Agripa, no le dijo, mira, rey Agripa, tú eres un hijo del diablo, y si no te arrepientes te vas a quemar en la hoguera con tu tío, con tu tía, como los predicadores de ahora, que lo único que hacen es ofender, sino que este hombre era un hombre culto y le dijo, rey Agripa, excelentísimo rey Agripa. Y le habló despacio, sin gritarlo. Y Claro. Agripa le dijo, Pablo, por poco me convences. Es cierto. Ese fue el que le dijo, sí. O Por poco sea, me persuades, le dice. no, Pablo no trató de intimidarlo. No, no, Yeah. sino que Pablo seguía siendo un hombre culto, formal. Ahora, Pablo, al crecer en Cilicia, con una universidad tan prestigiosa, pues él tuvo acceso desde joven a un ambiente intelectual. Y ¿sabes Intelectual. qué? Voy a agregar algo. Él tuvo la oportunidad de un desarrollo multicultural. ¿A qué me refiero? En el tiempo de Pablo, hermano Reinaldo y hermano Brian, ¿sabes qué? Se pudo recibir la influencia griega, romana y judía, porque eso es lo que se vivía en aquel entonces. Recuerda que el idioma griego era el idioma oficial del mundo conocido, es como el inglés hoy en día. Sí, exacto. Donde uno va a Latinoamérica, vienen los europeos hablando inglés para Latinoamérica. Nosotros nos vamos a Europa, hablamos inglés, no francés. Inglés. Y hoy en día, con tanto inmigrante en Estados Unidos, ya están dando ya las materias de español en las universidades, en los colegios en Sí. Norteamérica. Pero básicamente, hermano, a cualquier país que vas, lo primero que te dicen, hi, how are you? Y ya desde ahí uno sabe que está hablando con alguien que te entiende el idioma. Y así sea hispano, así sea, y ya uno tiene la opción de hablar el idioma que le están hablando. Porque cuando yo he ido, he visitado, vaya, como cuando tenía que ir donde mi hija, básicamente con el inglés que uno se mueve. Alemania habla puro alemán, pero básicamente te hablan en inglés. Muy bien. Entonces, mi hermano Reinaldo y mi hermano Brian, siervos los dos del Altísimo, estamos viendo de dónde obtuvo Pablo este conocimiento. Pablo, entonces, por haber nacido, crecido en Cilicia, él tuvo esta oportunidad de recibir esta faceta multicultural. A ver, se hablaba el griego, que era el idioma oficial que se hablaba, porque recuerda de que él estaba bajo el imperio romano, pero Alejandro el Magno, su propósito, escuchen, era helenizar el mundo. Sí, Entonces Pablo creció conociendo la filosofía griega. Pablo creció también con la cultura romana y con la cultura judía. Ahora, recuerden de que Pablo tuvo la ciudadanía romana. Vamos a ver, lea Brian, Hechos 22-28. Hechos 22-28. all right. Él conocía las leyes y las costumbres del imperio romano.
lo que más tarde le permitió moverse con libertad y apelar legalmente al César. Léelo, hijo. Ven, pastor. Dice, respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de... Yes. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Ya. Ujú. Entonces, mira, él por ser ciudadano romano, entonces él conocía lo que eran las leyes romanas. Pero mira lo que dice el versículo 3 del capítulo 22, mi hermano Reinaldo. Léalo usted. Digo, ¿versículo qué? Capítulo 22, versículo 3. Ok. 3, ok, 22, 3. Let me go back. Ok, y dice así. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicio, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, ¿Ahí me quedo o sigo? más. Ok. Entonces, escúchame bien. Ahí ya respondí. Él era multicultural. Él Multicultural. Yeah. creció con la influencia griega. Oye, hermano, hasta el día de hoy nos enseñan griego. En las universidades nos hablan de la mitología griega, nos Sí, enseñan de Sócrates, de Platón, de los epicúreos. Entonces, sí, él creció con la influencia griega. Él era ciudadano romano. Él creció, mira qué interesante, va conociendo las leyes romanas. Y aparte, sí, él creció bajo la cultura judía, porque él fue discípulo del mejor rabino de aquel entonces llamado Gamaliel. Gamaliel, sí, sí, Entonces, ya estamos viendo de a dónde él obtuvo. Él tuvo dominio de la ley de Moisés, la Torá. Él tuvo el conocimiento profundo de la tradición oral, la Mishnah. Él estudió hebreo, arameo y griego, y él fue ejercitado en debate y argumentación. Hermano, dime pues, y eso es lo o que sea te que estoy diciendo, esto es lo que te estoy diciendo es antes que conozca a Cristo, todavía no conoció a Cristo. O sea, imagínate cuando él conoce a Cristo. Ese hombre era un maestro. oiga, podía ejercer hasta abogacía, Pero por supuesto, porque conocía, recuerda que la ley conocía la comienza ley, con Roma, conocía la ley, sí, el derecho romano. ajá. Y si se fija, el que lo estaba juzgando dijo, yo, dice, compré mi ciudadanía, dice, a un gran precio, dice. Y Ahora, sin embargo, estaba juzgando o tratando de juzgar a un ciudadano. Le da a entender en el versículo 2 y le dice, y le dice. Y es curioso porque él sabía cómo defenderse, o la garantía que cargaba él en su espalda. Ya. entonces el versículo 2 muy bien. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron silencio. O sea, él hablaba arameo, hablaba Ujú. griego, hablaba hebreo. Tenía influencia del conocimiento griego, escúchame, tenía influencia del judaísmo y tenía influencia romana por ser ciudadano romano. Y todavía no conoció a Cristo. Ahora te lo voy a presentar con Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Léalo, por favor. All right. Ahora conoce a Cristo. ¡Wow! Y mira lo que pasa. Vayamos, por Gálatas, favor, a Gálatas capítulo 1. espérame, que aquí se me mezcló. No, despacio. Aquí Antes está, de aquí está. ellos. Gálatas, ¿qué número? Capítulo 1, versículo 11 y 12. Ok, I got it, I got it. Don't worry. Uno, dice, y dice así la escritura, Pablo apóstol, no de hombres
ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Sigo leyendo? No. Mira, Pablo aquí aclara que el evangelio que él predicaba no lo recibió de hombre alguno, sino No. por revelación del Señor Jesucristo. Mira, después de su conversión, Pablo pasó un tiempo en Arabia. Léeme el versículo 17. 17, ok, all right. I got it. Primera Dice, de Corintios 2.13, Brian. Primera de Corintios 2.13. Léelo, ok, Reinaldo, por favor. ok, sí. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahí Después nomás. de... Ahí Ok. nomás. Ahora escuchen. Ahora quiero estructurarles esto. Pablo, respondiendo a la pregunta maravillosa del $1,000,000 del hermano Reinaldo Rivas. ¿Cómo Pablo tuvo tanto conocimiento? Tanto conocimiento, de veras. A ver, antes de conocer a Cristo, él creció en Cilicia, donde Exacto. estuvo con las mejores universidades. Sus padres eran de la aristocracia, tenían money. ¿Te das cuenta? O sea, pudieron meterlo a estudiar al mismo nivel de las universidades de Atenas, escúchame, de Atenas y de Alejandría. Ahora, él Ok. creció en una cultura multicultural. Aprendió griego, aprendió la ley de Roma por ser ciudadano judío y Exacto. aprendió la ley judía. De ahí, mira, él conoció la Torá. ¿Por qué conoció la Torá? Muy sencillo, porque su maestro era Gamaliel. Él hablaba arameo, él hablaba hebreo y él hablaba griego. Y después conoció a Cristo. Y Cristo se lo llevó a Arabia. Cuenta la historia que se lo llevó por 15 años a Arabia. Y en Arabia recibió la revelación directa del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ese hombre era un cartucho de dinamita, hermano, de conocimiento. Sí. Amén, Ahora, amén. mira lo que dice Primera de Corintios 2.13. Ok. Que lo Dice lea, así, pastor. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por lo tanto, aparte de todo ese conocimiento, él dice que hablaba con sabiduría que venía de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces él tenía sabiduría humana y la sabiduría que venía de Dios. Terrenal, vaya, en el segundo. Ahora, y sus viajes misioneros que él tuvo y las culturas donde él iba, son 3 viajes misioneros que lo llevaron a Asia Menor, a Grecia y a Roma. Ahí debatió con filósofos griegos, debatió con gobernantes romanos, Sí, sí. debatió con judíos. Oye, hermano, este hombre era un apologista. Su dominio de las escrituras y la filosofía permitió, por ejemplo, en Atenas, en Hechos capítulo 17, enfrentarse a estos genios de la letra. ¿De la letra? Eso no era Exacto. cualquier cosa, hermano. Él era un hombre con una capacidad muy grande. Bueno, ¿y por qué no fue papa? ¿Por qué no fue papa? El primer papa. Sino que Pero Pedro. Pero él fue papa, Pablo. ¿Oh, sí? Claro, Porque no aparece en los anales, Pablo. No, pero si tú te vas al Vaticano, a la Basílica de San Pedro, tú vas a ver, antes de subir las escaleras, vas a ver la estatua de Pedro acá y la estatua de Pablo acá. Y mira, tú ves el dedo gordo
de Pedro está gastado Ajá. de tanto que lo lamen los idólatras. Ya me Así, han dicho eso. Ya me han así me dicho eso. contaron, así me contaron. Que están, y si lo tienen a Pablo al otro lado es porque también pues lo tienen como papa. Ok. ¿Para qué tiene el otro también? Dos estatuas ahí. Pero el decir que Pedro fue el primer papa. Y de ahí Pablo para ellos, porque estos andan pero metidos en una adivinación, pero... Ok, está respondida la pregunta. Sí, sí, gracias. Muy bien. Pastor, disculpe, ya me estoy preparando para salir. Y ahí, hijito, pues. Le agradezco por todo. Muy linda la enseñanza, la verdad. Con Ok. respecto a la pregunta del hermano. There you go.